Amados hermanos y amigos, todos les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Quiero invitarle que me acompañe a leer en la Biblia, por favor, Evangelio de Mateo. Primer Evangelio aquí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, amados hermanos. Mateo capítulo 4. Vamos a leer los primeros 11 versículos, que es un texto muy hermoso, pero que no solo nos quedamos con lo emocional, sino buscamos que haya una enseñanza para nosotros. Por favor, Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén al nombre del Señor. Amén al Señor. El Señor Jesucristo está señalado así en la Biblia. El Señor Jesucristo inicia su ministerio. Antes de declarar palabra alguna, Él inicia su ministerio con dos hechos muy sobresalientes, muy sobresalientes. El primero es cuando va al río Jordán, allí cerca del desierto. Predicaba Juan el Bautista y bautizaba, dice la Escritura, ¿no? Bautizaba a todos los que venían a él y se arrepentían. Y Jesucristo, el bendito Hijo, Él se unió a la fila allí de aquellos que venían para ser bautizados. Entonces, cuando viene el Señor y está frente a Juan, la Escritura dice que Juan se resiste porque le reconoce. Él tuvo testimonio del Espíritu. Ya días antes le había visto pasar cerca y él había gritado: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero el Señor Jesucristo viene a Juan, entonces al comienzo Juan se resiste, no quería bautizarle, reconocía la autoridad superior del Señor. De hecho, Juan había predicado: el que viene tras mí es mucho más grande que yo. Es tan grande, decía, que yo arrodillado en el piso no soy digno de desatar la correa de su calzado.
De hecho, decía Juan, yo bautizo solo con agua, pero cuando Él venga, les va a bautizar con Espíritu Santo y también con fuego. Razón por la cual Juan se resistía a bautizar al Señor. Sin embargo, fue necesario que el Señor le dijera a Juan, mira, hagámoslo de esta manera, porque es necesario que cumplamos, dice Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia. Reino de Dios y su justicia. Entonces dice Juan le dejó y le bautizó y recibió Juan un testimonio imposible de olvidar. Dice que cuando salían del agua, los cielos, bendito sea, los cielos fueron abiertos. Y dice que desciende el Espíritu Santo de una forma semejante a una paloma y que se posó en Cristo, el bendito Hijo. Pero en ese momento también, cuando los cielos estaban abiertos, se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre estableciendo por el Espíritu Santo el sello y declarando que su Hijo amado había venido a la tierra. Declarando que su santísimo Hijo ahora estaba en comisión del Padre aquí sobre la tierra. Había dicho el Señor por el profeta Isaías, como yo envío desde los cielos la lluvia y la nieve, así enviaré mi palabra, la palabra que sale de mi boca. Bendito, bendito es el Señor. Y como ya sabemos, aquel verbo, aquella palabra que envió el Padre, tomó forma humana y empezó a vivir entre los hombres para cumplir la tarea que Dios el Padre le había encomendado. El primer gran acontecimiento público tiene que ver con este bautismo, con que le bautiza Juan el Bautista. Pero sobre este bautismo entonces está el testimonio del Padre respecto de su bendito Hijo, siendo ungido, siendo sellado por el Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice en el capítulo 4, verso 1, entonces, o sea, como consecuencia de lo anterior, o luego de lo anterior, fue llevado por el Espíritu al desierto con una finalidad específica. Fue llevado Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. La Escritura establece que el Señor hizo un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches. Esta es una experiencia que algunos hombres de Dios ya habían vivido. Moisés, cuando estuvo en la presencia del Padre en el monte Sinaí, permaneció allí 40 días y 40 noches. Y la Escritura dice que no comió nada ni bebió ninguna porción de agua. Y cuando baja, después de esos 40 días, cuando baja del monte, no baja ni desnutrido, ni débil, no baja maltrecho, sino que su rostro resplandecía, bendito sea, resplandecía por la presencia de Dios. Tanto que los hombres del pueblo, los ancianos, le rogaron que se pusiera una malla, se pusiera un velo sobre su rostro para que no fueran los otros afectados al mirarle. Elías, un profeta de Dios, uno de los más grandes profetas de Dios. Dice la Escritura que cuando Jezabel, la mujer de Acab, le amenazó con cortarle la cabeza, dice la Escritura que huyó. Y el Señor tuvo misericordia de él, era su profeta, y aunque tuviera debilidad y aunque su fe momentáneamente estaba en debilidad, el Señor le cubrió como hace el Señor con sus hijos. El Señor le protegió como hace el Señor con sus hijos. El Señor trató con ellos y dice que estando allí durmiendo, reclamando porque quería morirse, y así oraba y así le pedía a Dios, Señor, mándame la muerte porque no soy mejor que mis padres, decía él. Dice que se quedó dormido bajo un enebro y luego un ángel del Señor le despertó.
Le golpeó, le despertó, y una vez que despierta Elías, le dice, come y bebe. Y dice que había allí una tortilla y un vaso con agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y luego el ángel vuelve a golpear a Elías y le dice, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y dice la Escritura que Elías se levantó y comió y bebió, y luego se levantó, y dice que fortalecido con esa comida y con esa agua, dice que caminó por el desierto 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, el monte donde el Señor se había manifestado ante Moisés. El Señor Jesucristo también Él participa de un ayuno de 40 días y 40 noches. La Escritura señala, según acabamos de leer, que estando en esas condiciones, estando físicamente en condiciones muy desmejoradas después de un ayuno como aquel, pero muy fortalecido en el espíritu. Usted entiende lo que significó para el Señor. Usted sabe lo que significa. La iglesia del Señor sabe cuando hemos planificado ordenadamente conforme a la Escritura y hemos apartado tiempos de ayunos congregacionales. ¿Cómo es que el cuerpo se resiente? ¿Cómo es que hay más cansancio? ¿Cómo es que uno siente cierta fatiga? Sí, pero terminamos la jornada llenos de la gracia del Señor, llenos de gozo, proclamando que Jesucristo es Señor sobre nuestras vidas, con un trato del Espíritu muy alto, muy lleno de revelación del Señor en nosotros. Imagínense cómo estaba el Señor después de 40 días y 40 noches. Entonces, de ayuno y oración ante el Padre. Sin embargo, el maligno viene a él para tentarle. Usted sabe, según acabamos de leer, que hace tres tentaciones. Hace tres tentaciones. Lo primero está referido a esta necesidad que se notaba en el Señor. Esta necesidad de contar con pan. Satanás observa porque él está siempre atento. No se olvide, nunca olvide aquella palabra de Job capítulo 1, cuando dice que el Señor hizo reunir a todos sus hijos, los que estaban a su servicio, para pedir cuentas, para pedir informes. Y dice que entre los hijos del Señor permítanme una figura que es tan feíta, pero se coló el maligno, ¿no? Aparece él también allí y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y la respuesta de Satanás es de recorrer la tierra y andar por ella. Eso de recorrer o rodear la tierra y andar por ella es que él anda observando todo con todos sus seguidores. Anda observando especialmente la vida de los que somos hijos de Dios. Entonces él está atento a cualquiera de nuestras debilidades. Esto debemos, hermanos, permítame exhortarle, la iglesia del Señor debe prestar atención a esto, porque el maligno, lo señala la Escritura, él es el acusador de los hijos de Dios. Él siempre tiene una palabra para acusar, para afectar a los hijos de Dios en aquellos que no lo hacen bien. De hecho, trabaja Él con nuestras mentes, haciéndonos sentir pecadores, haciéndonos sentir fuera de la casa, diciéndonos que no hay posibilidades, que Dios no nos va a escuchar, y está trabajando en nosotros para que no vengamos en arrepentimiento a Dios cuando hemos pecado. Pero no solo eso, sino que también está presentando nuestras culpas y nuestros pecados delante del Señor. Entonces, ¿qué hace la iglesia del Señor? Anda atenta. Primero, escucha la voz del bendito Hijo de Dios, cuando Jesucristo le decía a los discípulos, orad y velad,
para que no caigáis en tentación. Orad y velad para que no caigan en tentación. ¿Qué les está diciendo? Si hay oración permanente, si hay una actitud de vida constante, de observar, de mirar, de estar atento, de no dejarse engañar, entonces la tentación no podrá con ustedes. El maligno no podrá con ustedes. De hecho, el apóstol va a decir aquí en el Nuevo Testamento: resistid al diablo y de vosotros huirá. El punto es cómo lo hacemos, hermanos. El punto es cómo lo hacemos. El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 6, verso 17, que debemos, todo hijo de Dios debe tomar la espada del Espíritu. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la forma de combatir al maligno es con la palabra y por la palabra. Por eso que el Señor Jesucristo, usted lo ha visto ante la primera tentación que está en el versículo número... La primera tentación, el versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta del Señor Jesucristo es: escrito está. ¿Y qué dice? Escrito está. Y cita inmediatamente la porción de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 8. Dios el Padre había hablado por Moisés al pueblo y le decía: mire, cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les he ofrecido, no pueden olvidarse, le decía el Señor, no pueden olvidarse de todo el camino que han recorrido estos 40 años. No lo pueden olvidar. Y no pueden olvidarse que yo les he probado para ver si en sus corazones hay compromiso de servicio. Y no pueden olvidar, versículo 3, y no pueden olvidar que yo les he hecho tener hambre. Yo les hice tener hambre. Ay, ¿por qué, Señor? Bueno, para darles de comer un pan, dice el Señor, que no conocían ustedes y que no conocían vuestros padres, sino que a partir de esta experiencia de 40 años, ustedes entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el hombre tendrá vida si está en Cristo. El hombre tendrá vida si escucha la palabra que da testimonio de Cristo. El hombre tendrá vida si está bajo el gobierno del bendito Hijo de Dios. Si está en Cristo, será una nueva criatura. Habrá vida eterna en él y para él. Lamentable es aquellos que rechazan la vida, aquellos que rechazan al Hijo, aquellos que rechazan a Cristo el Señor. Pues bien, lo que hace el Señor Jesucristo es decirle a Satanás: escrito está. Y toma el texto entonces de Deuteronomio 8 diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermoso. ¿Qué hace el maligno? Se devuelve, seguramente agacha su cabeza, va, se da algunas vueltas. No sabemos si el mismo día o al que sigue o días posteriores. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y luego le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque mire el maligno, que el Señor le reprenda. Dice: porque escrito está. Y Satanás va a citar, hermanos, una porción de la escritura del Salmo número 91. Satanás va a decir: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en pie. El maligno está citando las escrituras. ¿Sabe por qué es tan importante? ¿Por qué revisamos este pasaje? Porque tiene una enormidad de enseñanzas de vida de la cual la iglesia del Señor no debe descuidarse. Pues necesitamos estar un poco más atentos, un poco más despiertos, un poco más comprometidos con nuestra vida en el Señor. Satanás citando las escrituras
¿Eso qué significa? Simplemente que no todos los que hablan de la Biblia, no todos los que abren la Biblia para leer y decir cosas, no todos los que usan textos de las Biblias necesariamente están mostrando a Cristo el Señor. No todos necesariamente son enviados del Señor. También Satanás conoce y usa las Escrituras. El problema es que lo usa en su beneficio. Y allí está la claridad que debe tener la iglesia del Señor. Cuando alguien predica y abre la Biblia y dice, el Señor nos va a hablar, hay que ver de qué nos va a hablar el Señor. Porque Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, 1, 2 y 3, va a decir que el evangelio que viene de Dios y que fue antes anunciado por su santo profeta, dice que siempre está centrado en Cristo y solo en el bendito Hijo de Dios. O sea, si es mensaje de Dios, tendrá respaldo en las Escrituras, pero además será un mensaje centrado en la vida de Cristo, en el sacrificio de redención del Hijo, en la victoria de Cristo sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre toda autoridad en los cielos y en la tierra. Si es palabra de Dios, tiene que estar referida y centrada en Cristo el Señor. Pero si alguien abre las Escrituras y lee un texto y después lee otro texto, y ambos textos hacen referencia a que el pueblo debe, por ejemplo, ser más cariñoso, hacer más regalos, traer más dinero, permitir que el que predica sea más beneficiado económicamente, por ejemplo. La primera pregunta que hace un hijo de Dios es, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está el testimonio de Cristo? ¿Dónde está el evangelio de Dios entonces? Si Cristo no aparece, ¿dónde está el testimonio de Dios? O alguien toma las Escrituras para decirle a los que están allí presentes que si se mantienen fieles a este grupo y si aportan la mayor cantidad de dinero a este grupo, entonces les va a empezar a ir bien y nunca se van a enfermar y les va a ir bien siempre y va a estar con que oren para que el Señor rápidamente les responda y el negocio va a andar bien y el auto va a andar bien y la casa va a andar bien y los viajes fuera del país de vacaciones van a andar muy bien porque, dicen ellos, es promesa de Dios. Y leen de nuevo algún textito por ahí sacado de contexto. Entonces la pregunta es, de nuevo, la iglesia del Señor nunca se separa de esto, hermanos. La pregunta es, ¿dónde aparece Jesucristo, el testimonio de Cristo en esa predicación? Eso es lo que hay que buscar. Porque Satanás conoce las Escrituras, porque Satanás usa las Escrituras en su beneficio. Entonces, ¿qué hace Jesucristo el Señor? Le dice, escrito está. Y le cita la palabra del Señor que estaba en la ley de Dios. Y luego Satanás le lleva a un gran monte y le muestra, dice, todos los tesoros del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ante eso, cada vez que leo, solo viene a mí una necesidad de, a lo menos, declarar qué vergüenza o qué desvergüenza, qué desfachatez, qué acto de sinvergüenzura, ninguna vergüenza para estar frente al bendito Hijo de Dios. Satanás sabía que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios. Sin embargo, como él solo busca hurtar, matar y destruir, sabía que si tentaba al bendito Hijo de Dios, a él no lo podría destruir. Pero sabía que si tentaba al bendito Hijo de Dios y este santo hubiese pecado en algo, no hubiese podido hacer la redención para el cual el Padre le había enviado. No hubiera el bendito Hijo de Dios haber sido el Cordero que finalmente fue inmolado, santo y sin pecado por nosotros, cuya sangre santísima, aleluya, ha limpiado, ha quitado todos nuestros pecados.
Sabía el maligno, de quien Jesucristo dijo, solo viene para hurtar, matar y destruir. Hubiera conseguido su objetivo, pero bendito es Cristo el Señor, bendito el Santo Hijo de Dios. Porque Él tomó la espada de que habla Pablo a los Efesios. Él tomó la espada del Espíritu. Él tomó la espada de doble filo de que habla Hebreos, capítulo 4. Y con aquella entonces fue en contra de Satanás para provocarle una derrota que sería de las primeras, esperando la definitiva, aquella que se haría efectiva, ¿no? Aquella lucha terrible que lo explica Pablo a la iglesia en la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Cuando dice que el bendito Hijo de Dios allí en la cruz, aleluya, dice que destruyó, rompió el acta que nos acusaba, que nos era contraria. Y dice que saltando sobre principados y potestades, los descubrió, los desnudó y los exhibió públicamente. ¡Aleluya! Triunfando. Triunfando sobre ellos, principados y potestades. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué hay de la máxima victoria? Cuando el Padre muestra su poder y levanta a su Hijo de entre los muertos y le sienta a su diestra. Aleluya. Y dice el Padre, te sientas conmigo a gobernar hasta que ponga a todos los enemigos. Aleluya. A todos, hermano. Allí está Satanás, ahí están los otros demonios, todo principado, toda potestad, todo gobierno de los lugares celestes, todo aquel que está bajo el maligno está sujeto por el Padre bajo la autoridad de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Pero ¿sabe cómo consigue la victoria Jesucristo? Tomando la espada y usándola correctamente, usándola oportunamente, usándola en la gracia que el Padre le había asignado. Escrito está. No sé si alcanzo, pero brevemente, cuando el Señor cita lo del pan, hermanos amados, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre. Mire, Jesucristo, ¿cómo no iba a saber Él si Él era Dios también? Él recuerda lo que había pasado en el desierto y cómo el Dios eterno se había manifestado a su pueblo. Entonces en el capítulo 6 de Juan, cuando la gente quiere tener un argumento en contra de lo que el Señor hacía y predicaba, entonces la gente, los judíos le dicen al Señor, Señor, ¿qué señal tienes tú para mostrar que vienes de Dios? Porque nuestros padres, dicen ellos, creo yo con mucho orgullo, porque nuestros padres en el desierto comieron el maná, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y hasta ahí todo eso era verdad, hermanos. Todo eso había sido de esa manera. Solo que el Señor Jesucristo tenía dos cosas que decirles. La primera es, mi Padre no dio a los padres de ustedes el verdadero pan. Y segundo, y lo fundamental es verdad, vuestros padres comieron el maná, pero murieron. En cambio, dice ahora, el Padre les da a ustedes. Qué pena que no lo entiendan, qué pena que no lo atiendan, qué pena que no lo escuchen. El Padre ha traído para ustedes, Él les ha dado a ustedes el pan verdadero, para que el que come de este pan no muera nunca, sino tenga vida eterna. Y Él dirá enseguida, yo soy el pan que descendió del cielo. Él sabía que el maná era una figura de su próxima presencia en la tierra. Jesucristo sabía, pero lo sabía porque Él conocía las Escrituras. ¿Cómo no iba a conocer la palabra de Dios? Si Él era la palabra de Dios, si Él era el Logos, si Él era el Verbo de Dios. ¡Aleluya!
Entonces, uno de los llamados que hoy tenemos, amados, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor cuenta con una tremenda espada del Espíritu Santo. Una tremenda espada que a veces no usamos. Primero porque no la conocemos. Se manifiesta mucha desidia, una actitud de irresponsabilidad, una actitud liviana, de flojera, hermanos. No quería decirlo así. Pero es más fácil esperar que alguien me predique. Es más fácil poner una radio para que alguien me hable. Sí, porque si quiero leer las Escrituras, yo sé que hay cierta responsabilidad de antes de leer, orar al Padre, ponerme de rodillas y pedir que su Espíritu Santo opere en mi vida. Entonces me es más cómodo prender la radio. Me es más cómodo escuchar que otro dice cosas. Me es más cómodo hacer comentarios posteriores y decir, mire qué lindo que habla este, qué bonito que predica aquel, qué bonito aquello que me llegó de otro país. Y todo aquello nos parece que lo estamos haciendo bien. Hermano, no sé si ya en estos días, pero Jesucristo dice en Juan 5:39 a los discípulos, escudriñad las Escrituras. Se lo dice también a los escribas y fariseos. Escudriñad, es una instrucción que les da. Solo que fariseos y escribas lo hacían de una forma equivocada. Y el Señor les dice, tienen que escudriñar, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Finalmente ese es el punto. Pero la iglesia del Señor debe empezar a conocer la espada. No hablo del libro, pero hablo de la palabra, hablo de la Escritura, hablo del mensaje que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. La iglesia del Señor debe desesperarse por conocer la espada que el Señor ha puesto en nuestra mano. Porque si no conoce la espada, nunca la podrá usar. Y si no la usa, nunca podrá atacar a Satanás. Siempre andará huyendo con temores de que el maligno le afecte. Jesucristo, cuando fue tentado, no huyó. Él tomó la espada que tenía en su vida y atacó a Satanás. Finalmente, según terminamos leyendo hoy, finalmente Satanás dice que, vencido claramente, huyó del Señor, se fue del Señor, le dejó en paz. ¿Y qué hace el Dios de los cielos? Envía a sus ángeles, aleluya, para que honren, para que adoren al bendito Hijo de Dios. Amados hermanos, sean bendecidos. El Señor ha permitido que la palabra suya, la revelación de Cristo, esté siempre en medio nuestro. Con sabiduría reciba, la atienda, la guarde, la aprenda, la cómala. Aliméntese de esta palabra de Dios que es Cristo mismo. Amados amigos, les invitamos con mucho afecto, con gran cariño, acérquese al Señor. Venga al Señor. Si no sabe qué hacer o cómo hacer, a través de esta misma vía, comuníquese con nosotros. Haga contacto y pregunte y diga cuál es el camino que debo seguir y vamos a atenderle con mucho cariño. Vamos a responder sus inquietudes de tal manera que usted se nos una, no como religión, sino como casa de Dios, como miembros de la gran familia de Dios. Sean todos ustedes bendecidos. Reciban la bendición de Dios el Padre a través de Jesucristo, su amado Hijo. Amén y amén. Gracias al Señor.